El tema se titula Reconciliados con Dios y es en base a la doctrina de la reconciliación que Dios ha hecho con nosotros. Imagínese usted, hermano, que nosotros éramos considerados para Dios como enemigos y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, vino para reconciliarnos con su Padre. Ya que sabemos nosotros que el pecado y la maldad es algo que sobreabundó en el mundo desde los tiempos antiguos, cuando se coló el pecado al mundo, trajo destrucción terrible, trajo consecuencias tremendísimas que hasta el día de hoy se ven como la vida, la maldad se ha multiplicado en el mundo, la vida se ha cortado también, se acortan los años de vida, porque esa fue la causa. Ustedes saben, en la Biblia ustedes pueden leer personas que vivieron muchísimos años, ¿no? Matusalén, que vivió 969 años. Y en aquellos tiempos así vivían, y porque no debería de haber muerte, pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quisiera que comenzáramos en un versículo, el Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Desde aquel tiempo, hace unos 3000 años aproximadamente, vivió un rey que se llamaba él David. Y en esos tiempos la gravedad del pecado era no tanta como hoy, pero era muy grave, en extremo. Y David, en el espíritu, escribió este salmo. Ustedes saben que los salmos son cantos para Dios. Y el versículo 1 del Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es más que dichoso, más que feliz, más que bendecida una persona cuando su transgresión, su pecado es perdonado. Y en aquel tiempo, démonos cuenta nosotros todo lo que se debía de hacer para que Dios perdonara pecados. Sabemos que la salvación siempre ha sido por fe y no por obras, ¿no? Y sabemos que David fue una persona que llegó a alcanzar salvación, pero él cometió pecados que creo que nosotros no los hemos cometido: adulterio, asesinato, homicidio gravoso en extremo, bueno, grande pues, y muchas otras fallas que tuvo él, mucho pecado. Pero él dijo imagínate ser libre del pecado. Él meditaba en su interior: imagínate a alguien que pueda ser libre del pecado, que pueda ser perdonado y cubierto su pecado. Dice el versículo 2 también: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque nosotros sabemos que él siempre se trataba de agradar a Dios, a pesar de que vemos cómo le falló al Señor, pero trataba de agradarle. En el Salmo 51 también, que él escribió, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no puedo zafarme. Por eso es que él decía: imagínate qué hermoso, qué bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño y que está perdonado su pecado. ¿Se dan cuenta de lo que nosotros tenemos en nuestros días? La libertad de decirle perdóname, Señor, y que inmediatamente viene el perdón a nosotros. Porque ahora estamos nosotros disfrutando un tiempo que es el tiempo de la gracia. Es el tiempo del perdón, del favor de Dios, de la misericordia. Pero a veces no lo valoramos. Esa reconciliación que vino a hacer Cristo con nosotros. Qué bueno que pusiste esto. Esto decía David: yo quiero cambiar. Yo quiero, es más, allí en el versículo 10, ahorita vamos para allá, él dice: crea en mí un nuevo corazón. ¿verdad? Pero aquí les decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo quiero cambiar, yo quiero. Y el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él decía: necesito un corazón limpio. Necesito un nuevo espíritu. Por eso aquí en el Salmo 32, 2, donde estamos: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque David se daba cuenta de que desde el interior estaba el pecado, que él no podía deshacerse, librarse de su pecado. Sin embargo, Dios lo perdonó como a nosotros lo hace ahora. Cristo vino a regalarnos ese perdón, a regalarnos ese favor de Dios, esa misericordia de Dios, porque Él vino a pagar por todos nuestros pecados, a limpiarnos con su preciosa sangre, por lo cual nosotros somos estos bienaventurados. Nosotros estamos disfrutando de estas bendiciones, de estas bienaventuranzas. Bienaventurado significa colmado de bienes, lleno de todos los favores de Dios, de todas las bendiciones de Dios. Eso es alguien que es bienaventurado. Y nosotros podemos disfrutar de ese estado porque Cristo murió por nosotros. ¿Y qué significa que Cristo murió por nosotros? ¿Qué significa ese sacrificio del Señor Jesucristo en nuestra vida? Que Él tomó nuestro lugar como un condenado a muerte, como alguien que van a sentar en una silla eléctrica, porque debe de pagar por todos sus crímenes. Pero que otro que no haya hecho nada diga: miren, yo quiero que lo levanten a él y yo voy a pagar por sus crímenes de él. Y al ser ejecutado al otro lo tienen que soltar. Pues le dice: ya se pagaron todos tus crímenes, ya se pagó. Toda tu deuda, toda tu maldad se pagó ya. Tú estás libre. Eso hace el Señor Jesucristo por nosotros. Nos toma nuestro lugar de todo lo contrario a lo que es bienaventurado. Imagínense, es para el que está en pecado. Pero Cristo por eso dice que Él cargó nuestros pecados, se hizo maldición por nosotros, tomó todas nuestras maldiciones como consecuencias de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Y aunque ni lo sabíamos, tal vez decíamos: yo soy bueno, yo estoy bien, pero vivíamos en desobediencia a los estatutos de Dios que encontramos nosotros en su palabra. Y el Señor nos dejó su palabra como
para que supiéramos lo que estábamos haciendo. Entonces les decía yo, las consecuencias por el pecado han sido terribles. Maldición y muerte. Y lo peor, separación de Dios y separación de sus bendiciones que Él tiene para nosotros. No existe nada peor, creo yo, realmente, que saber cuántas bendiciones hay cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos perdonados, y que no lo sepamos, ¿no? Que lo sepamos demasiado tarde, tal vez, ¿no? Como aquel hombre, el rico. La parábola del rico y Lázaro dice que murió el rico, que hacía todos los días banquetes con esplendidez, dice. Y afuera de su casa, a la puerta, había un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y murieron los dos, y el rico despertó estando atormentado en una llama. Este hombre rico. Y ahí se dio cuenta, ya demasiado tarde, de la bendición que es la vida, de la bendición que es tener tiempo todavía para decirle: perdóname, Dios. Ahí se dio cuenta. Y alzó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y al mendigo, a Lázaro, y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Demasiado tarde. Y Abraham le dijo: pues ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, que la lean. ¿Se dan cuenta de la importancia de que lo que estamos haciendo hoy, de estar estudiando la palabra de Dios? Pero él decía: bueno, es que ahí se dio cuenta de lo mal que estaba, de que desperdició su vida, aparentemente disfrutando aquí porque su vida era una fiesta. Como era muy rico, sus comidas, todos los días, imagínense, fiesta y fiesta, banquetes. Y ahí su padre y sus hermanos, tal vez. Él murió y sus hermanos seguramente siguieron igual, por eso es su preocupación de él. Están mal ahí arriba mis hermanos. Van a venirse para acá directito, ¿no? Quisiera yo que dejaran de hacer lo que estén haciendo y busquen la palabra de Dios. Ese era su anhelo. Entonces, imagínense el saber ahorita de las personas que se están yendo también para allá, el saber que nosotros ahorita estamos aquí, un domingo, disfrutando de la presencia de Dios, de reflexionando, meditando en su palabra. No hay mayor bendición para una persona, para un hombre, el hacer esto que estamos haciendo nosotros, para un hombre o mujer también, porque el tiempo se acerca también, ¿no? Las bendiciones de estar cerca de Dios, de disfrutar de su palabra, disfrutar de su presencia, muchos se las pierden toda su vida. Y cuando quisieran disfrutar de eso, ya es demasiado tarde. Pero sin embargo, cuando hay perdón de Dios, todo cambia. Todo se convierte en eso, bienaventurado. Somos bienaventurados nosotros porque el Señor ya no nos culpa de pecado. Ya borró, limpió nuestros pecados. Imagínense, ¿no, hermano? La causa del pecado, de la división
entre Dios y el hombre. Desde el principio, desde cuando Adán y Eva, imagínense, la sentencia que Dios dio fue terrible. Maldita será la tierra por tu causa. Imagínense cuando Dios iba creando todo, decía, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Creó Dios los mares, los animales, vio Dios que era bueno y los bendijo. Y por la desobediencia a la palabra de Dios, dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa, porque has comido del fruto del árbol que yo te mandé que no comieras. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te dará. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la sentencia que Dios le dio a Adán. Y de ahí se vino en aumento el pecado, la desobediencia, la maldad. Pero lo importante es que Cristo vino a hacer una reconciliación. Miren, ahí donde estamos en el Salmo 32, porque tenemos que seguir leyendo, Salmo 32, versículo 3 también. Recuerden que David está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto es realmente cuando no confesamos, cuando no venimos a Dios a pedirle perdón. Comienza a morir el alma, comienza a secarse. Esto que él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Recuerden que la palabra dice que es medicina para los huesos. La presencia de Dios, dice, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra. Pero cuando hay pecado, ¿qué hace el pecado? Ya lo veíamos nosotros, ¿no? Una separación con Dios, una división, una enemistad con Dios. Es cuando hay pecado y dice David, yo había pecado, pero no quería confesar mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, un alma que estaba gimiendo de dolor, de tortura, todo el día. Y continúa diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se siente luego la ira de Dios. El alma percibe esa división con Dios. El alma percibe el enojo. Así es. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice él. Porque así es como se sentía el alma. Así es como sentía que se estaba secando, marchitando. Pero dice el siguiente versículo, mi pecado te confesé, te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque así es el Señor, así es su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos nosotros. La misericordia de Dios es tan grande que si no en un momento de ira, dice la palabra, ¿verdad? Seríamos consumidos, destruidos.
pero la misericordia detiene siempre la ira de Dios. Pero nada más el estar alejados, separados de Dios, delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Si quieres invocarme, dice un versículo, ¿no? Ahí en 2 de Timoteo 2:19. El fundamento está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de maldad el que quiera invocar el nombre de Cristo. Porque, miren, aquí está, ¿no? El fundamento de Dios, es decir, todo gira en torno de esto. Delante de Dios no puede haber pecado. El fundamento de Dios tiene esta característica o este sello. El Señor ya sabe quiénes son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque. Porque en la iglesia tenemos que enseñar la palabra de Dios y Jesús nos dijo: cuando pidan algo al Padre, pídanlo en mi nombre. Pero a esto se lo dijo a sus discípulos Jesús, no a cualquiera. Porque aquí dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, mi pecado te declaré y tú perdonaste. Dije: confesaré mis transgresiones. Luego dice el versículo 5, Salmo 32:5, ¿verdad? Donde estamos. Escúchenlo, este versículo. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, porque Dios para todo tiene un tiempo. No sea que se nos acabe nuestro tiempo. Él tiene todo el tiempo, ¿eh? Eso sí, pero está hablando de nuestro tiempo aquí. Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todos tenemos nuestra oportunidad y nuestro tiempo para decirle: Señor, perdóname. Hacer lo mismo que David. Declararle nuestros pecados, confesar y apartarnos de ellos también. Y Él perdonará sin distinción, sin excusas, porque este es el tiempo de la gracia. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? En que Dios está regalando perdón a todo aquel que quiera. Desde el día que Cristo resucitó, inició ese tiempo de gracia. Es un nuevo tiempo en el cual toda persona que le diga: perdóname, Señor, es perdonada. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto habla de las consecuencias del pecado, no llegarán a él. Como las consecuencias a Adán, imagínense. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué tenía Adán ahí en el huerto del Edén? Le daba hambre, agarraba los frutos y comía. Se lo pasaba reposando, disfrutando de Dios. Con su familia, una felicidad inmensa. Pero Dios desde ese día los sacó, los echó. Y le dijo: ahora va a ser maldita la tierra. Te va a producir solamente espinos. Y con dolor y con el sudor de tu frente vas a tener que comer. Y ahí en eso vas a estar ocupado hasta que regreses a la tierra otra vez, porque del polvo fuiste tomado.
polvo eres y al polvo volverás. Imagínense, qué terrible sentencia. Pero porque así ha sido siempre las consecuencias por el pecado y la maldad. Pero ahora, para nosotros, para los santos, a ti orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Porque ahora Dios en este tiempo de gracia nos da perdón y nos sigue bendiciendo. No nos dice, está bien, te voy a perdonar, pero tienes que sufrir consecuencias. Claro, muchas veces va a ser necesario que Dios nos deje pagar nuestras consecuencias. Por lo tanto, es un tiempo de gracia, pero el cual no se debe de tomar a la ligera. Se debe de tomar con mucha responsabilidad. Así que Dios quiere siempre ese arrepentimiento. Este es el principio de la reconciliación, el arrepentimiento. Dice Hechos 17:30. Hechos 17:30. Nos dice de esta manera, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto manda el Señor. El arrepentimiento lleva consigo la confesión de pecados. El arrepentimiento verdadero, porque es bueno hablar de este arrepentimiento verdadero, decía Juan el Bautista, ¿verdad? A los saduceos, a los fariseos y saduceos que venían a bautizarse por él, porque tenían remordimiento, les decía: generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? Hagan pues frutos dignos del arrepentimiento. En pocas palabras, es un cambio de dirección el arrepentimiento, un cambio de vida en el cual se va a ver cambios, se van a ver frutos de arrepentimiento, es decir, cambios. Ahí se va a ver quién está arrepentido y quién no. Cuando se vea que es una persona diferente. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Porque si no, solamente va a ser remordimiento. Pero volver a lo mismo no es un arrepentimiento verdadero. Y Dios ya pasó por alto toda nuestra ignorancia. ¿Qué ignorancia? En qué hacíamos y lo que sea, ¿no? Cometíamos todo tipo de transgresiones a la palabra de Dios y estábamos bien campantes. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres ya en todo lugar que se arrepientan. A todos, a todos. Bueno, dice el Salmo 103, versículo 8. Recuerden que así es Dios. Porque en su reconciliación, la reconciliación de Dios entra primero que nada la misericordia. Dice el Salmo 3, versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque si hay enojo de Dios, pero dice, no se quedará ese enojo para siempre. No guardará el enojo. Y dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios nunca nos ha dado nuestro merecido.
Imagínense si Él nos diera nuestro merecido, pues ya no estuviéramos completos por lo menos, ¿no? Y estuviéramos padeciendo mucho. Pero porque Dios es misericordioso. Él dice, es lento para la ira. A pesar de que sí se enoja el Señor, porque tiene el porqué, tiene todo el derecho, porque el pecado pues enciende el furor de Dios. Dios está airado con el impío siempre. Pero vamos a buscar unos versículos hermosísimos. Job 22, versículo 21. Esa reconciliación, les decía, que Jesucristo nuestro Señor vino a hacer por nosotros en la cruz. Y nosotros, si queremos, podemos recibir ese amistamiento nuevamente con Dios. Dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y dice el versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Escuchen esto, La palabra tienda aquí se refiere a casa, familia, vida, descendencia, todo eso, ¿verdad? Si te volvieres al Omnipotente, si te pones a cuentas con Dios, Dios dice, ¿verdad? También, venid y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios, blancos. Porque Dios quiere eso. Eso es el arrepentimiento también. El estar a cuentas con Dios. Si nos volvemos al Señor, seremos edificados y alejaremos toda la aflicción. Y ustedes saben, hay un versículo ahí en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2 que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no viene nada más así porque sí, viene porque hay enemistad con Dios, hay ira, porque hicimos las cosas mal. Pero el Señor, imagínense, nos ofrece su amistad, nos ofrece esa reconciliación con Él. ¿Cómo es volver en amistad con Él? Como dice el versículo 21, ¿no? Job 22, 21. ¿Cómo podríamos hacer nosotros estos? Volver en amistad con Él. Lo que hizo David. Mi pecado te declaré y tú perdonaste. Eso es, así se comienza. Se comienza. Ahora, la bendición es grandísima. En 1 Juan 1:9, a veces decimos nosotros, bueno, es que ¿qué tal si no me acuerdo de todos mis pecados, verdad? Pero 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Y aquí incluye toda maldad y toda maldición. De que hablábamos, de que por no estar reconciliados y en amistad con Dios, pues trae consecuencias también graves. Y consecuencias graves trajo a la humanidad, por eso está así la situación, ¿no? Por eso
pasan tantas cosas, tantas tragedias, tantas maldades en el mundo. Y el pecado se aumenta y la maldad se aumenta y las cosas terribles aumentan. Porque no hay reconciliación con Dios. Pero Dios nos da la clave, ¿no? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Pero esto es muy importante. Y vean cómo dice, porque estábamos hablando ahorita de invocar el nombre de Cristo, ¿no? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtieran de sus malos caminos. Ustedes saben esa cita, ¿verdad? Según la de Crónicas 7:14, ¿no? Porque esto es también una reconciliación, hacer esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra comienza a andar en bendición. Se empieza a acabar la pobreza, la marginación, la maldición. Hace algunos años veíamos un documental de Haití. No sé si ustedes han visto eso. Haití es una tierra en que se practica, su religión es el vudú, la magia negra, la hechicería, todo eso. Ya se hace de generación en generaciones. Y se ve cómo sacrifican animales, toman su sangre, cómo se meten a nadar, ¿no? En esos ríos de lodo y de sangre. Y se va y se empiezan a posesionar y todo. Y es uno de los países más pobres y una miseria terrible que hay ahí. Pues es el país más pobre, creo, que existe en el mundo. Una miseria y un hambre increíble. Y en cada lugar así, cada barrio tienen sus estatuas, ¿no? Son principados de maldad. Imagínense. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer esto? Y se podría sanar también esa tierra. Y aquí tierra, también tomémoslo, primero nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra, nuestra vida, nuestra familia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero pues se debe de empezar desde mi tierra, desde mi familia, desde mi casa. Hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Porque eso es precisamente lo que estábamos leyendo nosotros, ¿no? En Job 22:23, si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción, la maldad. Pero bueno, vamos a entrar en los versículos que nos dice cómo viene la reconciliación. Estamos en este tema, reconciliados con Dios. Así queremos estar todos. Romanos 5:10 y 11. Comenzamos en estos versículos. Romanos 5:10. Nos dice aquí la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, sí está claro, ¿verdad?
La reconciliación llegó a nosotros por la muerte de Cristo, porque Cristo al morir murió en nuestro lugar, llevándose todos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras maldiciones, pagó el precio. Ahí vino la reconciliación. La salvación viene con la resurrección de Cristo. En pocas palabras nos está diciendo esto: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y luego dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús es nuestra reconciliación con Dios. Él vino a hacer eso. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y son versículos muy fuertes. Es Juan 3:36, ¿no? ¿Qué dice este versículo que estoy comentando? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y efectivamente, porque no hay reconciliación. Se efectúa la reconciliación cuando nosotros creemos en Cristo. Pero no es decir, yo creo, ¿verdad? Yo les decía que la fe en acción es creer, confiar y obedecer. Las tres cosas juntas, porque se debe de practicar la fe. Los pasos de fe que nosotros damos son pasos de obediencia a la palabra de Dios. Ahí se ve qué tal fe tenemos cuando estamos en obediencia. Se está practicando la fe, se pone en práctica. Pero ¿cómo se va la ira de Dios? Aquí nos lo decía: éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Él es nuestro Señor y Salvador, y ser Señor significa que le obedezcamos y vivamos como a Él le agrada. La ira de Dios, que bueno, tenemos que tocar ese punto también, siempre es una ira justa. Dios no se enoja así nada más porque sí. La ira de Dios pues viene como consecuencias muchas maldiciones. Ahí en Isaías 59:12, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios así: esto decía el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Imagínense, multiplicarse la rebeldía, rebelión tras rebelión tras rebelión, rebeldía, desobediencia. Eso es: nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Qué terrible es esto, ¿eh? El pueblo de Israel tenía la gran ventaja de que conocía la ley de Dios y sabían lo que estaban haciendo cada que le fallaban. Dice el versículo 13 también, Isaías 59:13, el prevaricar. Prevaricación, ¿qué significa esto? Es como un juez. Imagínense un juez que conoce la ley, la tuerce con todo su conocimiento y pues es un juez injusto, digamos, ¿no?
Eso es prevaricar, es fallar a sus propios principios, a su propia principios de la ley de Dios, en este caso el pueblo. Por eso el pueblo de Israel es el único que podía prevaricar. El prevaricar, el mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ellos mismos reconocían cuánto fallaban. Y es fuerte. Y ellos mismos decían, sabemos que es justa la ira de Dios. Usted cuando pueda lea ese capítulo de Isaías 59 porque está fuertísimo. Dice, esperábamos luz y aquí tinieblas sobre nosotros. Andamos como muertos, dice. Andábamos a tientas como sin ojos, porque se daban cuenta de que iban de mal en peor. Pero ahora, en este tiempo, a la iglesia, escuche, porque estamos hablando de la ira de Dios, dice 1 de Tesalonicenses 5:9. Una buena noticia, porque eso es el evangelio, la buena noticia. 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay reconciliación, se acaba la ira de Dios. Estábamos bajo la ira, el enojo, éramos enemigos de Dios, bajo maldición. Pero cuando creímos en Cristo, cuando depositamos nuestra fe y confianza en el Señor Jesús, vino esta hermosísima y preciosa reconciliación. Y ahora hay gozo solamente para los hijos de Dios. Hay bendiciones. Las bendiciones nos alcanzan y alcanzarán a nuestras generaciones, nuestras descendencias. Y la iglesia debe estar ahora pues gozosa, dichosa, porque somos una generación en la que estamos todos perdonados ya, reconciliados con Dios. Ya no hay ira para nosotros, solo el favor de Dios. Colosenses 1:21 al 23 también dice esto. Esta es nuestra reconciliación. Qué hermosos versículos, Colosenses 1:21. Vean qué hermoso nos dice, Y a ustedes también, porque eso es la palabra vosotros, ¿no? Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, porque todo lo que pensábamos, todo lo que pensábamos incluso que era bueno, todo lo que pensábamos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo, éramos extraños y enemigos, imagínense. Haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Ya no somos extraños, ya no somos enemigos. Ahora estamos reconciliados. Y recuerde que la bendición de la reconciliación no se queda ahí, porque el Señor nos reconcilia primero. Luego nos adopta como hijos suyos. Luego nos toma como pueblo propio, como pueblo suyo, el cual dice su palabra que somos pueblo escogido, nación escogida, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo
pueblo comprado con el precio de la sangre de Jesucristo, para alcanzar salvación, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuáles son esas virtudes? Decíamos la vez pasada: la salvación, las bendiciones, el gozo, la paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Ahora, fíjense, si somos sabios, vamos a disfrutar de una paz sin límites, de un gozo que no se puede acabar. Si somos sabios, si reconocemos que ya para eso murió Cristo, que en esa reconciliación Él trajo de esas bendiciones para nosotros. Si andamos afanados en otras cosas, no disfrutaremos de la paz que ya está para nosotros. Por eso es que seamos sabios, hermanos, y démonos cuenta y disfrutemos de esa reconciliación, de esas bendiciones. Bueno, esto no acaba acá, dice, ¿verdad? Seguimos versículo 21 y 22. Éramos enemigos y extraños, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado, dice el 22, en su cuerpo de carne. Porque recuerde, en la muerte Jesús nos reconcilió en su cuerpo de carne. Jesús vino con un cuerpo de carne por nosotros para reconciliarnos. Ese es el cuerpo de carne, por eso tuvo que hacerse hombre humano Jesús, para traer esa reconciliación. Nos ha reconciliado ahora en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque así debemos de estar ahora la iglesia, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él ya lo hizo todo para que estemos así, ¿eh? Por eso dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto nos va a traer como consecuencia esa reconciliación y la santidad perfecta, porque es santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que no nos tenga que regañar, que reprender, que corregir, ¿no? Que disciplinar el Señor. Si en verdad permanecemos fundados. ¿Qué es fundado? Fundamentado, ¿no? Como Jesús decía, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, ríos, pero no cayó porque estaba firme en la roca. ¿Qué es eso? No es que vayamos y construyamos encima de una roca. La roca es Cristo, la roca es su fundamento, es su palabra, y que nuestra vida esté firme, como dice acá. Si de verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro, decía él. No nos movamos de la esperanza del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Yo, de verdad, ahora que tengamos también algunos estudios de evangelismo, vamos a ver eso. Porque ¿qué es esto de no movernos de la esperanza del evangelio? ¿Qué es la esperanza del evangelio? ¿Qué esperamos nosotros? Decíamos que el evangelio, las buenas noticias del reino, de que Cristo ya pagó por nosotros, ya murió. La esperanza del evangelio es todo lo que nos espera allá arriba, ya.
el regalo que nos ha dado de bendición el Señor y que vamos a recibir un día. Pero se requiere esto: fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio y de la palabra de Dios, lógicamente. Por eso dice 2 Corintios 5:17 en adelante. 2 Corintios 5:17. Porque muchos decimos este versículo, pero no decimos lo que sigue. Y es muy interesante. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura viene de creación, o sea, es una nueva creación, como si Dios nos volviera a hacer de nuevo. Esa es la doctrina de la regeneración, es que Dios nos vuelve a hacer, como si nos volviera a hacer otra vez y nos pusiera en el huerto del Edén. Hagan de cuenta. Ya no tendríamos que estar fuera de ahí y disfrutaríamos de lo mismo. Por eso Pedro les dijo, ¿no?, cuando les está predicando ahí en Hechos al pueblo de Israel, y ellos dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos, no? Arrepiéntanse y bautícense cada uno, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es ese refrigerio? Es ese tiempo de reposo, de paz, cual tenía Adán y Eva en aquel tiempo. Pero si somos sabios, vamos a disfrutar de eso. Si no, vamos a andar en otras cosas, perdiendo la paz. ¿Ok? Bueno, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Es una nueva vida, una nueva naturaleza divina que ya veíamos nosotros. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros también tenemos esa responsabilidad de compartir este ministerio de la reconciliación. Cuando le hablamos a alguien, cuando le decimos a alguien, nada, porque miren tan simple que es: te invito a la iglesia este domingo, te invito. Así de sencillo. Si usted no se sabe ningún versículo, le puede decir eso: te invito a la iglesia, vamos. Y aquí pues hablaremos. Tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios tal y como es, porque, hermanos, yo sí quisiera omitir eso de la ira de Dios. Tal vez yo sí quisiera decirles que si no estamos reconciliados con Dios, seguiríamos bajo la ira de Dios. Quisiera omitir tal vez la palabra infierno, pero es una responsabilidad y tenemos que decirlo, que sin Cristo estamos perdidos. Pero no decir como mucha gente, ¿no?, que dice: yo soy cristiana, pero no vive, no hay cambios, no hay frutos. Por eso es esto: todo comenzó si alguno está en Cristo, y esa es la clave. Porque no es nada más decir: yo estoy en Cristo. Ahí la palabra del versículo 17, ¿no?, donde empezamos: de modo que si alguno está en Cristo. Ese es el punto principal. Vean cuánta bendición nos va a traer estar en Cristo. Pero estar en Cristo es estar
viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra, sometidos al Padre, sometidos a la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Eso es estar en Cristo. Y habrá nueva creación. Las cosas viejas pasarán, todas serán hechas nuevas. ¿verdad? Y vendrá la reconciliación. Y nos dará Dios el ministerio de la reconciliación, dice el versículo 19, para finalizar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la reconciliación pasa esto, que Dios ya no va a tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? Salmo 32:1. David, que decía: bienaventurado el hombre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad y de maldad y de pecado. Pues ahora todo eso lo tenemos. Esa es la reconciliación, que Dios ya no toma en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados. Y al final dice ahí, donde estamos, en 1 Corintios 5:19, al final, ¿no? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es una responsabilidad que nosotros digamos a las personas: ¿te gustaría reconciliarte con Dios? Imagínense que eso es cuando les hablamos a las personas, cuando llegamos y les decimos: Cristo te ama y hay algo para ti. Cuando hay reconciliación, hay perdón total y completo, porque Cristo con su sacrificio nos dejó limpiecitos. ¿Qué tan limpiecitos nos dejó el Señor? Ustedes saben ese versículo de Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, santos para siempre. Así estamos ahora, cuando somos reconciliados con el Señor. Y ahora, hermanos, pues a seguir adelante, a seguir disfrutando de estas bendiciones, pero con la responsabilidad de saber, de poner de nuestra parte, ¿no? Poner de nuestra parte en el caso de vivir en obediencia en su palabra. Y sigue haciéndose efectiva esta reconciliación, porque hay el peligro de volver atrás, ¿no? El justo con dificultad se salva, pero si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Veíamos esa versión que dice: si el justo se acobarda, porque es para valientes el seguir a Cristo. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra, y nos deja claro cuánto amor y misericordia has tenido, cómo nos has reconciliado con tu Padre, con Dios. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Gracias porque nos dejas tan limpios, tan justos, tan santos, que podemos desde ahorita ya disfrutar de la vida eterna, disfrutar de todas tus bendiciones, Señor. Si queremos, como dice tu palabra: si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra, porque ahora podemos disfrutar. Gracias, Señor, por esta reconciliación, y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de
ministerio de la reconciliación y de llevar, como dice tu palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y nos encargó a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.